Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. Buenos días. ¿Cómo estás, Connie? ¿Cómo les va? ¿Como buen viernes? Como buen viernes. Con ganas de que se termine luego la jornada. Oye, hagamos una mirada, cerrando ya un poco la semana, al tema presidencial. Ayer se armó una discusión por se podía hacer una especie de contrapunto, ¿verdad?, entre una visión que habría transmitido Carolina Toá de cierta aprehensión dentro de su comando, su equipo de trabajo, de que si había poca participación podían perder la primaria. Pepe Out tiene una visión distinta. Él apuesta que pueden llegar a votar 2 millones de personas. Por razones distintas, digamos, ¿verdad? Entre ellas, probablemente que mucha gente piensa que ya el voto es obligatorio y va a ir a votar casi porque se siente obligada. La primaria no tiene el voto obligatorio. La presión del comando pasa también por los casos Procultura, por las licencias, mucho escándalo público que le salpica al gobierno, incluyendo el caso Monsalve. Sí. En una semana bien especial, porque Carolina Toá no la vimos en actividad pública, al menos hasta hoy, cuando se supone que se juegan cosas muy importantes y que cada minuto y aparición pública o trabajo en terreno que uno conozca, vale la pena que se haga masivo por parte de los comandos de los equipos. Tuvo actividad Janet Jara, participaron del debate Jaime Mulet, Gonzalo Vinter, y mucho menos la ex ministra del Interior Carolina Toá. La frase textual es: si vota poca gente, hay riesgo de que no ganemos la primaria. Y se ha generado una suerte de caricatura, y digo caricatura porque no tenemos certeza de que esto vaya a ser así, que en un escenario, por ejemplo, de lluvia, donde las personas mayores no voten, sí salgan a votar masivamente los jóvenes, y ese voto joven hoy día estaría encabezado y capturado por el Frente Amplio y Gonzalo Vinter. ¿Qué es lo que hace Carolina Toá? Que denota también un poco, según esta nota que publica La Tercera, en un Zoom con voluntarios de campaña, es intentar movilizar a las bases territoriales en distintas zonas, y a los delegados encargados de este trabajo, que están encabezados por el senador Alfonso Durresti. ¿Por qué mover el territorio? Porque hay un temor de poca participación por parte del equipo de Carolina Toá. Y con este fantasma de que el voto militante comunista es muy duro y va a salir en masa a votar por Janet Jara, y el voto joven con Gonzalo Vinter, ¿dónde está el espacio de crecimiento para ella? El llamado lo hace, y con principal preocupación por lo que tú mencionabas, Connie. Estamos viviendo un momento de harta tensión al interior del oficialismo, con casos muy emblemáticos y con escenarios que no sabemos qué va a ocurrir. Un poco ya más claro lo que ocurrió con Manuel Monsalve, que marcó la semana el día lunes con este arresto domiciliario total que está viviendo en la región de Valparaíso, pero principalmente por el caso Procultura, que destapa una serie de irregularidades, delitos que está investigando la Fiscalía por parte de una persona muy cercana al Frente Amplio, Alberto Larraín, que de alguna manera golpea a la moneda en varias instancias, y en particular por la relación que tenía el presidente Gabriel Boric con él. Ese fantasma puede provocar, dicen algunos, que la gente decida no ir a votar, no participar en una primaria oficialista. Con un foco también importante en la región metropolitana, Valparaíso y Biobío, plantea Carolina Toá. Lugares donde no hay gran cantidad de alcaldes por parte de lo que fue la concertación de los partidos del socialismo democrático, y sí los hay, con figuras bien emblemáticas en la metropolitana, con Tomás Bodanovich en Maipú, en Valparaíso con Camila Nieto en Valparaíso, y con la, se me olvidó el nombre de Macarena Ripamonti, la alcaldesa de Viña del Mar. Figuras a nivel nacional conocidas, emblemáticas, y que pueden movilizar y mover la aguja en la participación ese día de la elección. Lo decías tú, Connie, Pepe Out, que experto hoy día, analista político, y que ha dedicado harta parte de su historia en este trabajo electoral, tiene una visión bien distinta. En la elección primaria que enfrentó a Daniel Jadwe con Gabriel Boric, hubo una participación bien masiva. Estamos hablando de cerca de 1.800.000 personas, en una elección que terminó polarizándose, pese a que sean dos figuras de la izquierda, y con este mito también de que la gente de la centro derecha fue a votar por Gabriel Boric, para evitar el triunfo de un Daniel Jadwe comunista.
Dice Pepe Out que podrían participar cerca de 2 millones de personas, y donde está la real relevancia de la gran participación que esperan algunos es que la ganadora o el ganador de esa primaria lo haga con cerca de 1 millón de votos, y que eso podría darle un aire a una candidatura desde ese sector político que pareciera muy por debajo por quienes lideran hoy día las encuestas, todas las mediciones que ponen en primer y segundo lugar a Evelyn Matei y José Antonio Kast, y la última academia los pone empatados, muy por debajo o muy por arriba ellos de la opción de Carolina Toá, que es la con mayor intención de voto según esas mismas mediciones. Claro, pero el mismo Pepe siempre había dicho antes que si votaba poca gente, la probabilidad de triunfo del ala más de la izquierda es mayor que si vota más gente. Claro, claro. O sea, esa apuesta de 2 millones favorece el resultado para Toá. Favorece el resultado a Carolina Toá, es también una proyección de lo que podría ocurrir, y por eso la inquietud de movilizar gente y buscar respaldos. Leí hoy día en La Tercera que, por ejemplo, Amarillos está a puerta de tomar una definición. Uno podría decir, es un movimiento político, un partido que no debería marcar o cambiarla, mover la aguja en una elección primaria, pero son respaldos y fotos que llaman la atención. Amarillo se divide hoy día entre apoyar a Evelyn Matei y pactar con Chile Vamos una lista parlamentaria, o hacerlo con la izquierda, y con voces bien reconocibles como Jorge Burgos, que ha apelado al interés personal, dice él, de apoyar a Carolina Toá. Eso es parte de lo que se pone sobre la mesa. Y en un escenario también, Connie, de esta semana que es bien llamativo, porque comenzó, por ejemplo, la grabación de La Franja. Ayer veíamos a Janet Jara en su actividad con un equipo audiovisual registrando los momentos. Entendemos que Gonzalo Vinter está en lo mismo, con la contratación de una productora que hizo este documental de la longaniza. Sí, con esos creativos que uno podría decir Denominación de origen. Denominación de origen, que ha sido un éxito. Yo no la he visto todavía. ¿Tú la Yo viste? tampoco, lo tengo súper pendiente. Hay que ir a verla, dicen que es muy buena. Sí. Y pareciera ser ahí un equipo bien potente audiovisual que va a trabajar con Gonzalo Vinter. Reconozco lo que está haciendo Carolina Toá y Jaime Mulet. Esa franja también es algo que podría movilizar a la ciudadanía. Ya hay fecha, ya hay protocolo por parte, publicado ya en el diario oficial, y el Consejo Nacional de Televisión tiene que afinar algunos detalles, pero son 15 minutos que se van a exhibir por televisión abierta. Lo que se suele hacer son 7 minutos y medio de la mañana, 7 en la tarde. Es entre el 11 y el 26 de junio. Y las franjas han marcado en el último tiempo algo de interés por parte de ciudadanos, y que han movido un poquito la aguja, o pueden moverla para esta participación, que puede ser importante. Y esa importancia hoy día es la gran inquietud por parte del oficialismo, y en particular lo destaca La Tercera con Carolina Toá. También una invitación a una esfera, en un escenario donde la derecha también es más potente, que es el digital, el de redes sociales. Dice Carolina Toá en esta intervención, en este Zoom con representantes de su equipo, que voluntarios de campaña, que ellos no tienen el ejército de bots como van a tener otros, sin hacer alusión en particular de alguno. Entonces tiene que haber esta segunda esfera de movimiento de campaña, que es cuando gente no militante y no del equipo, sino que gente partidaria de una candidatura independiente moviliza y mueve las redes sociales a favor de un candidato. Advierte Carolina Toá que van a haber campañas con muchos bots, con fake news, y con todo tipo de cosas de descréditos que le hacen mal y le podrían hacer mal a la candidatura de la izquierda. Dice Carolina Toá que igual hay un escenario distinto, que el fenómeno del cual tanto hablamos, de una ola de la derecha, no se está sintiendo en las calles, y textualmente que la gente no está en un estado rabioso que estaba para el estallido social o el gobierno de la presidenta Bachelet. Había dicho Bachelet hace algunos días que ella sentía rabia hoy día en nuestro país. Y ese escenario moviliza menos. Sí, el de polarización moviliza más, lamentablemente, pero es claro, así. La lógica de que cuando tú sientes que se está jugando algo potente, digamos, la gente se mueve. Hay miles de ejemplos de eso, afuera y acá. Sí, y acá muy reciente. Escenarios, claro. O sea, el primer plebiscito quizás es la primera gran demostración de eso, en la última etapa electoral de nuestro país, y también cuando había una figura comunista como Daniel Jaue en la primaria. Quizás es muy distinto. Ahora, perdona, una reflexión corta. Carolina Toá podría jugar
pero no lo va a hacer porque la van a insistir de vuelta que es anticomunista, digamos, ¿verdad? Claro, al escenario de polarizar un poquitito ahí, pero va a ser difícil porque Janet Jara insiste en apelar al anticomunismo cada vez que alguien le dice que las cosas de la izquierda no resultan. Claro, y lo utilizó esta misma semana, Sí, con las declaraciones de Guido Girardi, que dijo: tengo la convicción de que el Partido Comunista no representa un proyecto de futuro en ninguna parte del mundo. Y eso salió a contestarlo Carolina Toá, Janet Jara, empujando esta versión del anticomunismo que uno podría decir Janet Jara es una comunista muy distinta a lo que estábamos acostumbrados por su estilo de hacer campaña, porque no ha titubeado en plantear puntos que incluso coinciden con la derecha. Lo hacía ayer, donde planteaba la destitución de los funcionarios públicos involucrados en licencias irregulares, al igual que lo que dijo José Antonio Kast y Johannes Kaiser, en un escenario que uno podría decir que es diferente y que distinto es a un comunismo más extremo o ideológicamente mucho más marcado que una Janet Jara que el mismo rol de haber sido ministra de Estado, el presidente Gabriel Boric, la ha puesto en una esfera como distinta. La menos comunista de las comunistas. Exacto. Claro. Y muchos dicen también en la caricatura que no le va a ir mejor porque es comunista, y que si fuera militante de otro partido seguramente tendría un resultado más exitoso. Eso está por verse porque el fantasma que advierte Carolina Toá es real de una baja participación. Imagínate yo ese día. ¿Cuándo es? 29 de junio. 29 de junio. Ya no queda nada. No queda nada, sí, pues. No queda nada. Queda un poquito más de un mes. Es muy poco tiempo en una carrera difícil como esta. Oye, ayer supimos que Gonzalo Vinter había decidido renunciar a su dieta parlamentaria. El único que estaba más o menos emplazado a eso era Jaime Mulet y Kaiser. Claro. Y Jimena Rincón también contestó. Y ya. Su eventual intención. También, de veras. Y ya. ¿Y qué respondieron al final? Bueno, le salió un poco el tiro por la culata, decían Parece, algunos, claro, porque él plantea en su comunicado que va a tener que dedicar más tiempo a la campaña que a su rol legislativo y que tiene que ser honesto con eso, y por eso él decide entregar su dieta a bomberos, en particular en este caso. Dos cosas que se surgieron de inmediato. Una, que las asignaciones parlamentarias que reciben los diputados y también los senadores no se pueden devolver, que es un punto ahí en discusión. Pero Jaime Mulet, por ejemplo, le contestó a Gonzalo Vinter: yo puedo seguir haciendo mi pega legislativa. Puedo caminar y masticar chicles. Exacto, puedo hacerlo. Y por eso no tengo por qué devolver mi dieta o entregarla o donársela a alguien, porque esa capacidad existe y es lo que nos corresponde hacer, dice Mulet. Fuimos electos para eso, nos debemos a nuestro distrito y hay que hacer la pega. Y fíjate que Kaiser le contestó algo parecido. Algo parecido. Sí. Y además, bueno, Kaiser está en un escenario distinto porque todavía no está encima de una elección. No volvió a contestar Gonzalo Vinter respecto a esta decisión, sino que solo se refirió a su interés de entregar su dieta parlamentaria, que fue uno de los temas de discusión en la agenda presidencial primaria de los últimos días, donde no estuvo Toá, por ejemplo, porque no apareció públicamente. Sí lo hizo y contestó Janet Jara también respecto a esto. Claro, se puede caminar y masticar chicle, o sea, más de un mes nomás, duplíquese, Sí. Duplíquese un rato. Exacto. Oye, una última cosita antes de que nos vayamos a la pausa, pero para no dejarlo pasar, porque hablamos mucho del trabajo de la Comisión de Paz y Entendimiento, encabezada por Francisco Buenchumilla y por Alfredo Moreno. Y anoche tuvimos cadena nacional con el presidente haciendo anuncios importantes, y probablemente lo que a mí me pareció más relevante, aparte porque lo importante de los anuncios es que no hay ninguno que se arranque de lo que propone el trabajo de la comisión, el informe de la comisión. De hecho, en buena parte de ello dice, y siguiendo la recomendación del informe, etcétera, etcétera. Pero hay un párrafo del discurso del presidente donde reconoce la oportunidad histórica y el origen, ¿verdad?, de esta comisión respaldado por todos los partidos con representación parlamentaria. O sea, no me vengan a desconocer ahora lo que apoyaron en un principio, y que esa es una situación que puede no volver a repetirse. Eso es un punto político, dos puntos políticos ahí, digamos, ¿verdad? Esto fue apoyado por todos, puede no volver a repetirse, y dice que generar esa transversalidad no ha sido fácil y no tenemos derecho a dejarla pasar. Me quedo resonando mucho esa frase porque básicamente es a lo que uno apelaba cuando conocimos el informe y escuchamos las declaraciones de la senadora Aravena, de Buenchumilla, de Alfredo Moreno, que no ha dejado de seguir defendiendo el contenido y el aporte de la comisión.
Y básicamente lo que hace el presidente anoche es abrir un camino, si esto es un trecho largo. Y que le va a tocar seguramente al próximo presidente. Exactamente. Porque los tiempos no dan. Habla el presidente de la República de un nuevo sistema de reposición de tierras, eficiente, transparente, de apoyo a las víctimas del terrorismo. Terrorismo, decían algunos, que lo mencionó solo una vez en toda su intervención, que duró 10 minutos con 44 segundos. Reforma constitucional, reconocimiento a los pueblos indígenas, y un órgano de asuntos indígenas, entre otras cosas, que incluyen también un plan económico para tomando como base este informe, como dices tú, Connie, que quizás tiene toda razón el mandatario. Será muy difícil que se vea un escenario similar en los próximos meses o próximos años en nuestro país. Ya, vamos a la pausa.